de consultas. Y bueno, como dije, Robert siempre está activo, Marta. Como dije antes de la pausa, el plato fuerte de nuestra entrega de este sábado. Hoy nos acompaña la doctora Bifrani Espaillat. Ella es neuróloga internista con quien vamos a estar abordando el tema de la migraña, causas, consecuencias y ese tratamiento adecuado para esa molestia en el ser humano. Doctora, bienvenida a nuestro espacio. Gracias, Tenisa. Hola, Marta. Hola, Melissa. Para mí un placer el estar aquí en el día de hoy. Y bueno, para nosotros por igual, porque Marta decía, no en la consulta de Marta, que conste, pero Marta decía fuera del aire, que una de las molestias más difíciles que tiene el ser humano es un dolor de cabeza. Entonces, vamos de entrada, y yo siempre digo, doctora, me gusta hacer la primera pregunta porque siempre hago colación. ¿Qué es la migraña y cómo yo diferencio la migraña de un dolor de cabeza? Bueno, muy buena pregunta, Denisa. Realmente la migraña es un tipo de dolor de cabeza. O sea, no es algo diferenciado de un dolor. Es un tipo de dolor, siendo este el segundo más frecuente. Algo importante. Las personas en nuestro consultorio piensan que cuando tengo migraña, doctora. Y en estadísticas, la migraña ocupa el segundo lugar. Pues es el dolor de cabeza o cefalea, que es el nombre médico que se le da. El tipo de cefalea más frecuente es la de tipo tensional. Y en conjunto con esto, la tensional, la migraña, abarcan un gran tipo de cefalea, que son varios, son más de 20 tipos de dolor de cabeza. Están clasificadas. Están clasificadas, así fino. es. Entonces, el dolor, este derivado del dolor de cabeza está clasificado dependiendo de la clínica, las áreas afectadas, el tipo de dolor y criterios médicos que establecen cuándo aparece, en cuáles situaciones del ser humano, porque hay dolor de cabeza desencadenado y escritos que pueden venir siendo un tipo de dolor de cabeza. Estos en general, se dividen en dos grandes tipos, que es una cefalea primaria, que es una enfermedad por sí, siendo el dolor de cabeza la enfermedad, y otro que viene siendo cefaleas secundarias, que es aquella donde el dolor de cabeza es un síntoma de otra enfermedad. Lo importante es que el tipo de cefalea primaria, que es un gran grupo, abarca el 90% de los tipos de dolor de cabeza, porque ya secundario a otras patologías vienen siendo situaciones en que el individuo puede tener hasta en riesgo su vida. ¿Por una cefalea? No. Cuando aparece como un síntoma de otra patología, pensemos en un tumor cerebral, puede ser, la cefalea no es en sí la enfermedad, es un síntoma del tumor cerebral. Ok, doctora, y explíqueme lo que dicen que la migraña es un trastorno neurovascular. Exacto, mira qué pasa. Es la vasculatura cerebral que está comprometida. La migraña tiene sede en nuestro cerebro en una porción del tronco encéfalo. Es una porción profunda del cerebro, específicamente en un núcleo cerebral muy pequeño, el núcleo del RAFE. Desde ahí tiene una actividad serotoninérgica y es una enfermedad vascular, donde existe una hiperexcitación, donde existe una vasodilatación, y desde ahí comienza entonces una cascada inflamatoria que se activa desde estas zonas cerebrales. Por eso es que se le llama que es una condición vascular. Doctora, ¿por qué está asociada la migraña con el chocolate? Y le pregunto porque tengo una persona muy cercana que fue a donde su neurólogo y el neurólogo le prohibió comer chocolates. Sí. Bifrani, doctora Bifrani. No, y el chocolate, ¿y por qué muchas personas dicen cuando tomo café me sano de la migraña? Mira. Si uno le enferma y otro lo mejora. Vamos a englobar esa pregunta para que todo el oyente tenga una idea de en qué se basa una dieta o qué está permitido o no en un paciente migrañoso. Cabe destacar que existen muchos desencadenantes o precursores del dolor. ¿Dónde está?
incluido el chocolate, pero no únicamente el chocolate. Ahora le explico a Denisa por qué el chocolate. Pero aquí voy a desglosar que la migraña está desencadenada por situaciones de estrés emocional, de ansiedad, de estados de tristeza, por la menstruación, de estados de tristeza. Todo lo que abarque una alteración emocional, estrés emocional, conlleva a ser un desencadenante o factor de riesgo para desarrollar migraña. No migraña, sino más bien dolor de cabeza. Entonces, en este contexto, en esta lista extensa, porque es extensa realmente, cuando le entregamos a un paciente cuáles son aquellos alimentos, por ejemplo, o estilo de vida que debe de cambiar, es una lista un poco generosa. Entonces, en ese contexto, siguiendo la línea, aparte de lo ya mencionado, los cambios hormonales, la menstruación se comportan como desencadenantes de dolor de cabeza. Aquí igual caen un grupo de alimentos, todo aquello que son altos en nitritos y glutamato. ¿Cuáles son estos? Alimentos que son altamente procesados y empacados, conservantes. O sea, todo lo que tú encuentres en el supermercado, enlatado, atún, ketchup, mayonesa, salsas picantes, papitas, carnes procesadas también. Todo, en general, que lleve un proceso donde le incluyan nitratos y glutamato para conservarlo, que es lo que fundamentalmente utilizan, se comportan como precursores y desencadenantes del dolor de cabeza. Aquí también entra lo que es el vino tinto. ¿Por qué? Porque el estado de fermentación, o sea, el proceso del vino, de la formación, se comporta como un desencadenante por activación de esta zona que ya hablamos de hiperexcitabilidad cerebral. Aquí entran también los lácteos en general. Por eso le pedimos a un paciente migrañoso que limite o anule lo que es el uso de quesos, de lácteos, yogur, leche, pero especialmente aquellos quesos curados que son altamente fermentados, son los más precursores de este dolor de cabeza. En ese contexto, la lista podemos seguir, hay también sensaciones, tipos de olor que pacientes nos refieren que tienden a olores muy cítricos, sobre todo, aunque ellos dicen, doctora, un olor fuerte de un perfume, sí, pero cuando te vas, el componente de este perfume es altamente cítrico. Este tipo de olores tienen un desencadenante en dolor de cabeza. Otra cosa muy importante, el paciente migrañoso no me puede pasar hambre. Lamentablemente está muy en boga, nosotras como mujeres lo sabemos, lo que es el ayuno intermitente, que es un tipo de estilo de vida fit, donde las personas optan por ayunar 18, 20, 24 horas. En el caso de estos pacientes no se benefician, pues el ayuno se comporta como un desencadenante del dolor. También estas personas que se exponen a ejercicios excesivos, también pueden desencadenar por hiperexcitabilidad. Estos pacientes que se exponen a un contacto muy directo con el sol también. O sea, es un cambio paulatino que tenemos que hacer desde tu adecuación y tu estilo de vida y tu alimentación. Es decir, que no solamente es el chocolate. No. Hay muchísimos otros factores. Doctora, perdóneme. Con relación al café que faltaba. Ajá, nos faltaba la pregunta de Denisa, perdón. Donde el chocolate, específicamente chocolates negros, altamente en cacao, 80, 70%, 85%, suelen desencadenar el dolor de cabeza porque por el alto contenido en teofilina. Y yo tomándolo porque como no tiene azúcar. Ajá, es muy bueno, pero en la vida hay de todo. Yo tengo un porcentaje alto de pacientes, en tu caso, Marta, que me preguntaba del café. La cafeína es un sustrato que se comporta como mejorando el dolor, como un alivio al dolor de cabeza, pero en un 80% de mis pacientes le ha ido súper bien con medicamentos que incluyen cafeína y con el uso de 2 tazas de café, preferiblemente amargo, porque el azúcar y el cerebro no tienen buena relación. Entonces, pero hay un 20% de estos pacientes que no tienen una mejoría, aún con la toma de café, aún con medicamentos que incluyan cafeína, porque tratamos enfermedades.
y pacientes, pero precisamente lo que más nos enfocamos es en pacientes, porque cada paciente puede debutar y presentar la misma migraña con mejoría a diversas cosas. Tengo pacientes, por ejemplo, que el chocolate no le empeora ni le provoca el dolor de cabeza. Hay pacientes que tienen una selección de vinos que tinto, porque es el tinto más que el rosado y que el blanco, que no le empeora el dolor. Dicen, doctora, cuando uso los californianos, por ejemplo, me duele muchísimo. Si ahí nos vamos al trasfondo, quizá la forma en que procesan este tipo de uva que viene desde California es diferente. Pero con esta me empeoro. Pero con un vino español, un francés, no me ha pasado. Entonces uno va conociendo su cuerpo, porque no todo lo que me provoca a mí una migraña te lo va a provocar a ti. Que hay una lista, claro, porque se ha ido investigando y se ha ido conociendo que esto puede provocar. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos, artículos que avalan que tiene una interacción directa con el desencadenante del dolor, pero no todos van a reaccionar igual. O sea que podemos limitar una dieta, pero no todo el mundo tiene que llevarla tan estrictamente como otros pacientes. Exacto. Melissa. Doctora, me gustaría saber, ¿cuándo podemos tratar una migraña en casa y cuándo debemos acudir a un médico? Realmente la migraña no es una condición para tratar en casa. La migraña es una condición crónica que no tiene cura, que es bueno que los oyentes lo sepan, la migraña no tiene cura. Es una condición que tratamos, que mejoramos y que hacemos del paciente un paciente libre de crisis con calidad de vida. Porque al final del día lo que buscamos es aportar calidad, mejoría, porque no es sostenible en ningún ser humano tener persistentemente una molestia. En ese caso, Melissa, desde que tú tengas conocimiento, que desde la juventud, por ejemplo, desde que la adolescencia, yo vengo debutando con muchos dolores de cabeza, que la clínica como neurólogos nos va a orientar muchísimo ante cuál tipo de dolor de cabeza o cefalea yo estoy, si es una primaria porque la enfermedad per se es el dolor de cabeza o no, déjame ver, porque me está dando banderas rojas, que es el nombre que le damos a aquellos hallazgos que decimos no, puede ser una cefalea secundaria a otra condición. Entonces, en este contexto, todo paciente con cefaleas recurrentes que le imposibilite el día a día, que le trunque lo que es su diario vivir, debe de ir a un neurólogo, a su neurólogo de preferencia, debe ser estudiado, porque la cefalea por sí puede ser una condición, pero puede ser una alerta de otras cosas, y todo a tiempo tiene una mejor solución y un mejor pronóstico. La conversación está bastante interesante. Doctora, le vamos a hacer una breve pausa comercial porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos, usted sabe, nuestros anunciantes, pero al regreso vamos con los teléfonos para que ustedes, nuestros oyentes, se sumen, porque yo sé que ahí están las consultas en casa, estamos esperando una consulta que es diaria todos los sábados, así que adelante, Romer, con la pausa y luego nuestros teléfonos.